risa, te vamos a aplaudir. ¿Cómo estás, Sole? Gracias por estar acá. Bien, bueno, gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, para mí un honor que estés. Soledad es abogada feminista, fue la famosa abogada de Belén, presidenta y fundadora de Mujeres por Mujeres, un espacio interdisciplinario, Sí, ¿no? sí. Feminista. Pero desde el jueves, cuando ustedes vayan a ver la peli, que se estrena el jueves, van a flashear con este personaje que es esta heroína, ¿no? La heroína de la película, que encarna a Dolo Fonsi, que ayer estuvo acá y estuvimos hablando un montón de la peli. Y, bueno, vos sos como si viniera Erin Brockovich de verdad. Me dijo Dolo, esto me dio mucha ternura, que cuando vos la terminaste de ver, como que te quedaste pudorosa, no sabías si estaba buena la peli, y tu marido te dijo, está buenísima la peli. Sí. Claro, pero la sentiste tan tuya que era como que estuvieran hablando muy bien de vos, que a nosotras siempre nos da pudor eso, ¿viste? Sí, porque aparte Dolores Fonsi, que preciosa. Por un lado Dolores Fonsi, por otro lado uno como abogada, bueno, vos lo debes, o sea, uno medio que hace un papel cuando representa los intereses de otra persona en un juicio, pero bueno, no es lo mismo que verse ahí con la cosa privada, la vida íntima, o sea, no, pero está buenísimo, está muy bueno. Está tremenda. Está tremenda la peli, sí. Yo entiendo, te juro que entiendo perfectamente el pudor que te pudo haber dado, sí. Porque está representada como en un papel, bueno, ayer con Dolores también lo decíamos. Yo digo heroína, pero también es alguien común que estaba en un lugar y que hizo lo correcto. Fue mi primer caso con una persona efectivamente privada de libertad. Era muy chido. O sea, yo había defendido mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas, pero nunca una persona presa. Entonces, por ahí es como intransmisible, ¿no? ¿Qué se siente? Porque ahora lo vemos hacia atrás y salió bien. Pero yo me iba a dormir todas las noches pensando, ¿y si sale mal? ¿Y si yo no puedo? O sea, con la convicción de que era una injusticia tremenda lo que estaba viviendo, que el derecho no podía avalar eso, pero también con una condena. Yo tomo el caso con una condena ya puesta. Sí. Entonces, bueno, la responsabilidad personal es fuerte, ¿no? Y además, pero vos tomaste el caso por pura voluntad y convicción. Claro, yo me enteré del caso porque una psicóloga me llama. Claro, pero quiero decir, no es que a vos te ofrecieron millones de dólares para defender a Belén. No, yo lo hice gratis. Por eso. No, yo la atendí gratis, como atiendo un montón de casos y como seguiría atendiendo a aquellos que me conmocionen, ¿no? De hecho me enteré y me fui a buscarla a la cárcel, o sea, es al revés de como en general ocurren las cosas, Sí, ¿no? que te viene a buscar uno que necesita un abogado. Claro, y lo volvería a hacer, pero sí, yo después me di cuenta el atrevimiento, ¿no? El atrevimiento de pensar que yo iba a poder subvertir ese sistema. Después salió bien, como salió te digo. Bien, pero ¿no pensaste que en todo caso iba a ser tan enorme la lucha, tanto acompañamiento, tan complicado? No lo pensé en ese momento y quizás si lo hubiera pensado, incluso ni me atrevía. Sí. Porque viste que hay cosas que cuando uno quizás toma conciencia de lo que puede generar, dice, no, ni me meto. Total, si vos me decías que Futurock duraba 10 años, la pensaba 2 veces. Claro. Y que pero bueno, vos una radio, qué sé yo. Total, y después uno se da cuenta, mientras hace algunas cosas, qué es lo que está haciendo. Sí. ¿Sabes que mientras miraba la peli, pensaba también, vos pensé, ¿habremos hecho nosotros todo lo suficiente? ¿Vos te acordás? Nosotros te llamamos del principio. Sí, ustedes son de los que me llamaron desde el principio. Ay, te juro que me da mucho alivio saberlo. Sí, y eso por ahí ahora, donde la situación es otra respecto de la criminalización del aborto, no dimensionamos, pero en ese momento, desde una provincia del norte súper conservadora, que te llamen, o sea, salió la nota primero de Mariana Carvajal, después empieza a interesarse Buenos Aires, y a veces eso subsiste, ¿no? Lo que no pasa en Buenos Aires como que no existe. Pero en la peli está muy bien como en un momento dicen, bueno, acá tiene que empezar a saberse, y es toda una discusión también, ¿no? Y sí, porque ella no quería. Ella no quería. Y estaba muy bien, ella tenía sus razones. Creo que hicimos algo muy bien, que es cuidar su identidad. Hasta el día de hoy nadie conoce su cara y trataron un montón de mostrarla. Nadie conoce, bueno, vos le pusiste el nombre Belén. Sí, que, ojo,
podría haber sido cualquiera, es el que a mí me salió en ese momento. Qué bueno que en la peli hay un Sí. chiste muy gracioso, que le querés poner Santísima Trinidad también. Sí, que no es gracioso porque un caso, o sea, no es casual, quiero Sí. decir, porque el caso anterior a Belén, que es muy similar, pero sin que esté presa, pero también es de violación Sí. de secreto y demás, yo le puse María Magdalena. O sea, Ah. tenés María Magdalena, Belén, Eva, el caso que estamos Sí, acompañando sí, sí. ahora. ¿Y por qué tan bíblicos? Y yo creo que un poco mi colegio de monjas desde jardín de Es infante eso. hasta 5º año me marcó. Bueno, quien más o menos creyente, más o menos practicante. Está yo bien. fui un colegio de monjas. Pero no lo pensaste estratégicamente, te salió y se te cagaron de risa y Con quedó. María Magdalena sí. Ah. Yo con María Magdalena sí lo Ah. pensé, como diciendo... Contame el caso de María Magdalena. Y María Magdalena es una joven que llega a un hospital, a la maternidad, la acompañaba su marido, ella ya tenía 3 chiquitos, la acompañaba su mamá, llega con situación post-aborto. La agarran 2 médicas, la jefa de guardia la alegra sin anestesia, la denuncian, le llaman la policía a la sala de partos. Afortunadamente entran un grupo de psicólogas en acción Sí. que paran ¿En todo. Tucumán esto? En Tucumán, en la maternidad de Tucumán. Dios santo. Entonces, en ese caso, año 2012, que nosotras hablemos de confidencialidad, de secreto, y que vinculemos la atención de aborto con derechos humanos, era como novedoso. Una pena que no nos dieron bolilla, porque Sí. si nos hubieran dado bolilla, Belén no hubiera estado presa. Claro, Ojo, claro. Claro, pero era un antecedente que... Fue el preludio de Belén. Me dijiste recién, bueno, vamos a Belén, porque siento que por ahí hay Sí. gente que está escuchando y sé cómo era el caso de Belén. Belén entra en marzo, le duele la panza, va con su mamá al hospital Avellaneda en Tucumán. Ingresa por la guardia, le diagnostican un abdomen agudo, la medican para eso. O sea, ¿por qué digo esto? Porque la tienen que haber revisado y demás. La diagnostican, le ponen una vía. Como a la hora de estar internada en la guardia, ella pide permiso para ir al baño, vuelve a los 4 o 5 minutos. Tiene una hemorragia Sí. y la suben al quirófano, le diagnostican un aborto espontáneo, Ujú. incompleto. Eso dice la historia Sí. clínica. En el interín aparecen en un baño, no al que fue Belén, en un baño En del otro hospital, baño del que hospital. tiene 8 baños. Sí, es un hospital grande. Grande, 8 baños, ocupa toda una manzana, aparece un feto. Bueno, por el hecho de haber coincidido en tiempo y espacio dentro de un hospital, los vinculan y ella se despierta después de su legrado, se despierta y la estaba revisando la policía y ya la habían acusado y ya estaba la fiscalía y ella sale de alta de ese hospital al penal. Directo al penal. Ojo, Es una locura. No, es muy, muy loco. Y estuvo 2 años. 29 meses presa. Más de 2 años. Más de 2 años. Tuvo 3 defensas, 2 varones la defendieron de manera paga, Sí. la defendieron mal. ¿Le pagó a 2 varones? Sí, claro. Y después llegó la defensora Que pública. le dejaron el caso y después la defendió, la defendió entre comillas, Sí. la defensora oficial. Que Julieta Cardinalí, muy buen papel también. Que está tremendo. Está muy bien. Está muy bien. Sí, porque también es un personaje gris, tampoco es una villana total, es alguien que no... Yo creo que es la inercia Sí, que una predominaba inercia. en ese momento, ¿no? Bueno, viste. La sentencia de corte del caso Belén habla expresamente de la defensa deficitaria. Ajá. Y uno de los votos, el de Daniel Pose, dice, el del doctor Pose, dice: nunca en mis años de juez vi una defensa tan mala de una persona. Ojo, eso es llamativo porque es un juez de corte diciéndole a una magistrada que hizo mal su trabajo. Sí, pero no es para esculpar a sus colegas de más abajo, capaz. Yo creo que... Viste que son muy corporativos los jueces, entonces también Sí. te que decir, che, acá condenaron mal ustedes, muchachos, ¿eh? Condenaron mal. Muy mal. Y ese fallo tiene unas particularidades, pues tiene un voto que es el de Pose, que es El voto que la termina muy de... afín con los derechos humanos. Perdón, ese fallo, yo Sí. no sé tanto, ¿anula todo? Anula Todo. la condena y la absuelve Bien. a ella. No es después de... Anula todo lo actuado. Anula lo actuado y la sobresee. Lo que pasa es que está ese voto, está el voto del doctor Estofán, que es un voto que
anula, pero de una manera tibia y medio que mira para otro lugar. Ajá. Y está el voto del doctor Gandour, que ya murió, pero que queda a mitad de camino, ¿no? Yo escribí un paper hace unos años que le puse el voto de los derechos humanos, el voto del distraído y el voto de la vergüenza, porque ahí hay una cosita. Hay 3 votos. Hay 3, bueno, como es el Poder Judicial. Sí, bueno, ahí está Luis Machín, que hace de uno de los jueces, y en Tucumán también lo que se ve es como... Digo, en Tucumán me imagino cómo es, y lo que la película entiendo que muestra bien. Yo soy de Bariloche, con lo cual también entiendo cómo son los pueblos chicos. Chicas, sí. Que te cruzás en la escuela con la mamá que es la mujer de un juez con el que vos te estás peleando. Digo, no el caso concreto, pero todo así. Sí. ¿Viste? La mejor amiga de mi hija, que también aparece el personaje en la película, era hija de uno de los jueces que la contó. Digo, así son las sociedades norteñas, o las sociedades chicas, quizás del sur también pasa, ¿no? por eso sí. Esa cosa de tu mamá hace esto, Viene bien la entrevista, ¿no? Paremos un cachito porque te tengo que decir algo muy importante. Como te podrás imaginar, hay un montón de gente trabajando en este programa y en toda la programación de Futurock, por lo menos 60 personas. ¿Cómo hacemos para sostenernos? Por el aporte voluntario de por lo menos 15.000 personas. Y esta es la parte en la que yo te pido a vos, ahora que también te sumes. Es muy fácil hacerlo. Entrás a la página de Futurock o bien escaneas el QR que está en pantalla. Con eso además accedes a descuentos, entradas a recitales, al teatro, descuentos a libros, cervecita en Junta y un montón de cosas más. Nosotros nos comprometemos a hacer algo que es bastante excepcional en Argentina, que es periodismo libre. Este compromiso lo podemos sostener con el tuyo. Y una cosita más, no te cuesta nada. Suscríbete al canal, dale like y todas esas cosas. Y ahora volvemos a la entrevista. Bueno, y ese caso tuvo todo este recorrido que ayer lo que comentábamos era un poco... Hay una estrategia que es la judicial y hay una estrategia que es la política. Que se cruza mucho también, obviamente, con buscar el apoyo social, ¿no? Claro, lo que ocurre es que pensemos, nos imaginemos 2016, Tucumán, y nos imaginemos cualquier proceso judicial. Eso yo creo que la abogacía feminista le puede enseñar al resto de la abogacía más machirula, ¿no? El derecho es una herramienta potente, puede corregir desigualdades, pero también las puede consolidar. Sí. Y lo que pasa dentro de los procesos, si no los traducimos a la sociedad, por ahí es muy difícil de comprender. Entonces, nosotros teníamos que volver hechos políticos, hechos jurídicos, que son absolutamente lavados, técnicos. Entonces creamos la Mesa para la Libertad de Belén. Y la Mesa para la Libertad de Belén estaba conformada por activistas, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, organizaciones de mujeres, de derechos humanos, partidos políticos, que tenían una representante y nos juntábamos todos los lunes. Entonces íbamos como desgranando esa condena y para que ellas a su vez pudieran llevar a sus propios espacios una demanda que era impopular, porque sí estaba instalada como la mata hijos, la asesina de bebé, el aborto era contracultural. Entonces ese trabajo articulado de una defensa legal para la movilización legal y la movilización social fue estratégico porque nosotros iniciamos las marchas pocas y después las compañeras fueron las que fueron en sus propios espacios ampliando la base de legitimidad. Ahora, yo me preguntaba esto, porque vos también tenías un camino posible, porque vos al día de hoy decís, ¿no está comprobado que Belén haya siquiera estado embarazada? No. Por eso. O sea, estuvo comprobado que estaba embarazada porque tuvo un aborto. Pero está bien, pero el feto... No, el feto que encontraron no es de Belén. No le pertenecía a ella, pero no ojo, te doy otro dato. Cuando quieren hacer el ADN dentro de la causa, el director del entonces hospital, el doctor Silver... El ADN que estableciera que este feto que tenían como prueba se vincularan en términos biológicos. El director del hospital dice, ojo, se nos perdió el feto, no lo tenemos. ¿Cómo se te va a perder el feto? Se nos perdió. Es impresionante. Con lo cual yo salgo a la prensa y digo, le plantaron un feto. Claro, lo que pasa era que era muy molesto escuchar decir le plantaron un feto. Una cosa es te plantaron un raviol y otra cosa es te plantaron un feto, pero en términos jurídicos era eso. Le adjudicaron una evidencia y se la pusieron como propia, no le pertenecía. Pero Belén tuvo un aborto espontáneo ahí. Ella
Eso dice la hoja Sí. 1 de su historia clínica. Aborto espontáneo incompleto. Bien, lo que te quiero decir es esto, que el caso de Belén haya terminado en un evento paradigmático para el aborto legal, seguro y gratuito, no era necesario. ¿Por qué? Porque ella ni siquiera es que se hizo un aborto queriendo hacérselo. No, claro, esa fue la base de la defensa, era un aborto Claro. espontáneo. Y es lo que también facilitó la empatía, ¿no? No era la mujer que se había provocado un No, aborto. no, era que che, luego- a cualquiera le puede pasar esto. Es que por eso creo que pasó el Belén Somos Todas, porque Sí. ahí también nos dimos cuenta que Belén podía ser tu hermana, tu hija, tu vecina, y no importaba qué pienses No, respecto sí, del aborto. Claro, porque Te porque podía un aborto tocar espontáneo te puede tocar. A cualquiera. Pero por eso te digo, vos podías haberla hecho más calladita la boca, diciendo, muchachos, acá un aborto espontáneo, esto es una locura que la... Y chao. O lo vinculabas con esto otro. Sí, eso también fue una ¿Viste decisión que fue una decisión? política. Sí, que ahora que lo pienso salió bien, pero porque de verdad yo tenía la convicción que esa maquinaria de criminalizar que la componía policía, poderes biomédicos y poder judicial se articulaba con prejuicios Sí. que iban más allá. Y que es de la lo misma, espontáneo. claro, y que es la misma maquinaria que después a todas nos juzgan cuando Exacto. nos queremos hacer un aborto. ¿Y qué es lo que llevó a que esta defensora ni siquiera se pregunte si era espontáneo o no? Ya está. Cuando ella me Sí. entrega a mí la radiografía del expediente, que es como el resumen, el Sí. día que condenan a Belén, que yo estaba sentada ahí, ella me dice, qué suerte, le dieron 8 años, la sacó barata. Ojo, esa sensación de abandono de una mujer adentro de la cárcel y de abandono de una defensa en un punto, Sí, sí. creo que tiene que ver con eso, con una sociedad que pensaba que se merecía un castigo la mujer que abortaba. No, claro. No importa si era provocado, espontáneo, ojo. Bueno, pero es que ahí, pero te quiero decir, hay una gran diferencia entre uno y el otro. Yo creo que sí. Hay una voluntad con uno, que yo la defiendo con uñas y dientes, pero con una hay una voluntad y con la otra no, ni siquiera. Y no hubo la capacidad de analizar ese matiz, de decir, che, esa Sí. pobre diabla, viste, no tuvo Claro. nada que ver, no es una abortera, entre comillas. Sí. Ahora, ¿vos pensás que le plantaron el feto por qué? No, yo ¿Para establecer un caso donde que no se le ocurra a las minas abortar? no lo sé, vos sabés por qué. Yo en su momento me pregunté, me acuerdo en la prensa, si eso habría venido de alguna mala praxis. Ajá. No lo sé. Yo no lo sé. A mí lo que me importaba era que no le pertenecía a ella. Sí, sí, Entonces sí, yo lo sí. que pensé es qué poder para construir un relato, ¿no? Digo, estamos en momentos... Venimos de... Ahora, perdón, pero Sí. si le hubiese... Yo insisto con esto, porque si Sí. le hubiese pertenecido a ella, vos también tenías para defenderla. No, si le hubiese pertenecido a ella, mi defensa hubiera sido otra. Y si Claro. existía un ADN, igualmente ella Sí. no debió haber estado presa. Porque, ojo, Exacto. también hay un menosprecio por la inteligencia y el sentido común, ¿no? Ujú. ¿Alguien iría a un hospital a provocarse un aborto dentro y o en el marco de una emergencia obstétrica a cometer un delito dentro de un hospital? Hay que pensar que somos No, muy claro. tontas, ¿no? Y a veces las teorías del caso dentro del Poder Judicial se construyen en los bordes del sentido común. Eso yo hubiera tenido otra defensa para hacer. Y tenías toda la razón también. Que también, ahora estamos con un caso, el de Ajá. Eva, una Sí. joven de 18 años que llega a un hospital del interior, no de capital, del interior. Sí. Le duele la panza. La medican. Ella llega con dolor de estómago. Todo esto está en la causa. Sí, sí. Llega con dolor de estómago. El médico la atiende y le diagnostica una lumbalgia, eso que es la espalda. Sí. La medican. Tiene un parto en avalancha en el baño. La acusan de homicidio agravado por el vínculo. Santo Dios. ¿Y Eva está en la casa por lo menos? Está en su casa, Sí. pero le habían pedido la preventiva. Cuando yo me apersoné como defensa, desistió la fiscalía Sí. de la preventiva. Ojo que viene Soledad de esa, ¿eh? Ya vine a pelear Ojo nana. que con esta gana. Pero digo, no ha perdido vigencia en un punto ese prejuicio que creo que enmascara un castigo moral, ¿no? Sí. Ve a castigarte. Si fue voluntario porque lo elegiste, si fue involuntario porque no tuviste, tu cuerpo no pudo Sí. gestar y parir. Digo, Sí, te castigo igual. hay Es una cosas- locura. Es una locura. Es una locura total. Total. Sí. ¿Cuándo fue el primer momento en el que dijiste, uy, esto es grande?
el primer momento en el que dije esto es grande. Porque estábamos hablando del caminito de los medios, me quedé en eso. Que hay una parte de la peli donde ustedes dicen, bueno, hay que empezar a contarlo y tiene que ser en los diarios locales, entonces algún diario local les da bola a todo. Y yo ahí decía, ay, ¿en qué momento aparecemos nosotros? Mira, ¿sabes cuándo yo me di cuenta que iba a ser importante? Cuando había un medio local, yo tuve como que elegir entre... Sí. Hacer una nota, de darlo a conocer al caso con la prensa nacional, Mariana Carvajal, que era una aliada histórica, o con alguien local. Y yo dije, no, lo vamos a hacer con alguien local, porque también va a ser la forma de contar cómo funcionan los entramados esto. Alguien que vive acá hay cosas que yo no le tengo que contar. Y lo hacemos con APA, un medio que ya no existe, pero era un medio en ese momento. Sí. Con Celina de la Rosa hacemos una nota y el título de esa nota era... Que eso le digo yo a Celina, el título de esta nota tiene que ser presa por un aborto espontáneo. Sí. Pero ¿por qué será la verdad? Presa por un aborto espontáneo, porque eso decía la historia clínica, la prueba. Sí. Le explotó el servidor de APA, que era un medio chiquitito, Tucumán. ¿Sí? Le explotó el servidor. Ahí yo dije, wow. APA, esto genera interés. APA, ¿viste? Ahí van. Sí. Bueno, y después empezó como a crecer. Después vino la nota de Mariana, después vinieron ustedes, después vino... Me acuerdo que Malena fue con Persona, fueron al Teatro Alberdi. Fueron a Tucumán. A hacer, que estaba ella, Charo Ló, bueno, el equipo de Persona. Sí. Nosotros la fuimos a saludar al camarín, ellas dijeron Libertad para Belén. Dolores que levantó el cartel de Lo de Dolores fue muy fuerte, ¿no? Porque... Todo el mundo preguntó quién es Belén. Claro, ahí sí todo el mundo pregunta. Bueno... ¿Viste? Cuando intervienen las famosas o los famosos, bueno, las cosas se vuelven más interesantes, ¿no? Sí, y además porque había un caso que era, bueno, suscitaba mucho interés. Claro. ¿Y cuándo se empezó a armar la movilización? ¿Cuál fue la primera marcha? La primera marcha fue el 13 de abril, que fue el día que presentamos el pedido de cese de prisión. Nosotros hicimos solo 2 presentaciones. Sí. El cese de prisión preventiva y... el recurso de casación. Ambos eran para ir a la corte a revisar en uno la condena y en otro la medida de coerción, digamos, el encarcelamiento preventivo. Y después no nos quedaba nada más para hacer, no agregamos pruebas, nada, era una relectura de lo que había ahí, en el expediente. Adentro. Y después la movilización también fue... ¿Qué crear en el medio para que no baje el interés? Porque bueno, ya hiciste la nota, ya el caso se hizo... Entonces después se venció el plazo para que la corte resuelva. Movilización. Movilizamos. Después, claro, porque había que volver políticos hechos que son naturalizados dentro del Poder Judicial, como es la demora... volver interesantes, ¿no? Me decía, bueno, vos me hablás del caso Eva, y me decía Dolores que después de la película empezó a remover algo y se empezó a enterar de más casos. Y sí. Hay muchos casos como estos. Hay casos. Juana, por ejemplo. Juana, si ustedes van a Instagram y ven Juana Libre, van a ver, es una chica de acá, de Buenos Aires, que tuvo una emergencia obstétrica domiciliaria y también violaron el secreto profesional, también estuvo encarcelada, ahora está libre. Pero ella tiene un proceso en el horizonte y tiene una condena en el horizonte, ¿no? En Corrientes hubo otro caso similar, el de Ana. Digo, es importante que entendamos que las emergencias obstétricas forman parte de la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Entonces, porque, ojo, vamos a superar lo técnico, ¿no? A veces ocurren las emergencias obstétricas. Sí, y a veces no hablamos de aborto, y a veces es más avanzada la gestación, a veces hablaremos de un parto en avalancha, a veces de un parto domiciliario, pero el hecho de que si hay o no nacimiento con vida, que es como se termina de desgranar todo, no vuelve existente un homicidio, ¿no? Porque para que haya un homicidio, uno tiene que querer matar a alguien. Una voluntad de matar a una persona. Entonces, a veces vos parís, como es un parto en avalancha, y vos perdés el conocimiento, no sabes qué... Digo... ¿Cómo? Claro, pero de hecho, ¿cómo mantenerse con vida, en todo caso, a quien salió con vida de ahí? Bueno, viste, cuando vos no podés, no estás en disposición de conservar ni siquiera tu propia vida. Claro, eso digo.
bueno, hay cosas que deconstruir, pero bueno, sabemos que las experiencias de las mujeres al Poder Judicial un poco que las sesga. ¿Vos seguís viendo mucho sesgo machista en el Poder Judicial? Y sí. Te hice una pregunta que pusiste cara de, sí. vengo, sos boluda. No, y sí, yo sí lo veo, por supuesto que en algunos... No, te lo pregunto porque yo no los veo de cerca a los señores. Entonces cada tanto uno se entera de un fallo que dice, pero para, ¿vos estás diciendo esto? Ah, sí. Y sí, yo creo que sí, yo creo que continuamos. Hay casos donde se analiza, por ejemplo, el consentimiento a la hora de un abuso sexual, sí, claro que de maneras que es inexplicable. Vemos el caso de Hilarrás, que revirtieron la condena, ¿no? Un cura abusador sexual. Sí. Digo, no me voy a poner a dar detalles, pero sí es importante que pensemos que cuando se afirma desde algunos sectores, no, la igualdad ya está. Es no, como claro. si se pudiera decretar la igualdad o decretar la erradicación de los estereotipos. No existe, porque tenemos que cambiar un sistema para el cual las experiencias femeninas han sido invisibles. Fíjate la legítima defensa en casos de violencia. Para lograr mostrar que la representación que tienen las mujeres víctimas de violencia acerca de la amenaza es simultánea, aunque no sea equivalente y demás, la fuerza y demás. Bueno, lo mismo pasa con las emergencias obstétricas. A ver, no quiero caer en lugares comunes, pero que una sentencia condene a una presidenta, a una jefa de Estado, sí, usando la omisión impropia, o sea, estirando una figura penal que no se utiliza de esa forma y presumiendo que digo, es un antecedente molesto, no solo para las mujeres, es molesto para toda la población. Digo, claro. A veces la forma en la que se razonan las cuestiones de mujeres nos hace pensar que solo nos vamos a joder nosotras, no. ¿Vos la condena de Cristina le ves también un sesgo de género? Y a ver, son 3 varones decidiendo sobre la vida de una presidenta que también estuvo en la picota de miles de formas misóginas antes, ¿no? Sí, es una corte que se acomodó sus papeles para poder fallar de esa forma. Es una corte en la que el presidente se acomodó su presidencia para poder ver si podía entrar Lijo y García Mansilla de tal o cual. Digo, es una corte que está bastante cuestionada, no por mí, me parece que es una corte que no goza de legitimidad en este momento, ¿no? No, sin duda, yo porque lo pienso, porque también lo que creo es que ella es perseguida sobre todo por la líder que fue, ¿no? Pero claro que sí. Y que hay un sesgo de género. Pero no se le perdona, sí. no se le perdona el modo inteligente, agudo, contestatario, eso no se le perdona a una mujer, ¿no? Que sea pícara, que sea rápida para las... Digo, esas son cosas que te cobra el poder. Y que sea poderosa. Y que sea poderosa. El poder se ha razonado históricamente en términos masculinos. Por eso ven un chabón contestatario y dicen, chao, qué valiente. Y ven una mina contestataria y dicen, qué conflictiva. Qué conchuda. Me seca. Sí, totalmente. ¿Viste? Sí. Este es un gobierno, bueno, de ultraderecha, estamos de acuerdo con eso. Absolutamente. Y de repente, viste que vuelven a amenazar con poner en discusión la cuestión del aborto. Sí. Y una dice, ¿les doy bola o no les doy bola? Porque al mismo tiempo, viste que no se puede ni ir a comprar un yogur. Entonces, es distractivo, también es ideológico. Yo creo ¿Para que vos es cuál? distractivo. ¿Sí? Yo creo que, sí creo que hay una ideología Sí, claro. detrás, como tiene la ultraderecha, y creo que la estrategia es... se sostiene o se soporta sobre la desigualdad de género por una sencilla razón financiera y económica, que es que reproducimos la fuerza de trabajo. Entonces, ¿cómo nos quieren? Y nos quieren pariendo. Pariendo ese obrero del futuro más precarizado posible. Pero si vos te pones a ver la avanzada que quisieron hacer post-ley bases, que hicieron ese proyectito mamarracho, la tiraron ahí. Lilia, Sago y demás, después no tuvo detractores incluso de sus propias fuerzas, ¿no? Y lo que sí me parece que no hay que menospreciar es la gramática neoliberal, porque está en contra de los derechos de las mujeres, pero también de las diversidades, también de los derechos de los trabajadores, también de los jubilados y las jubiladas. O sea,
ahí hay una cosa de odio que genera un enemigo o una enemiga en quienes no tienen poder. Ujú. Entonces, me parece que utilizan el tema del aborto, pero sabiendo que no van a tener consenso, y a la vez para distraer de este despelote en el que estamos, donde ha fracasado un plan económico, donde la pobreza no le podés decir a la gente soy el 1% de inflación, porque también hay el 1% de riqueza que se alegra de eso. ¿viste? Ahora, me parece que ponele que les hubiese ido bien, entre muchas comillas, pero que no sé, que hubiese habido más consenso que en un momento lo tuvieron, ¿eh? Obvio. Y muy alto. Ahora lo vemos resquebrajándose, hicimos... Crujiendo. Uy, menos mal que la sociedad no se volvió del todo loca. Pero podría haber llegado un momento de más avanzada, ¿no? De su parte, sobre nuestros derechos, digo. Yo creo que ellos siempre van a tener ese... Digo ellos, ojo, ellos que no necesariamente son los libertarios, pensamos, porque a veces también nosotras mismas... De hecho, la parte más tradicional... De todo este cúmulo de derecha que le dio a Milei el poder, tenés a los libertarios, tenés la derecha tradicional también. Exactamente. Entonces, el conservadurismo religioso viejo o el neoconservadurismo político actual siempre va a asediar los derechos de las mujeres y diversidad, pero ojo, creo que siempre va a asediar el progresismo como aquel movimiento que quiere mejorar la vida de la gente, que no está en contra de nadie, ojo, que eso también es significativo. Entonces, bueno, esa lógica de crear un enemigo en el migrante, un enemigo en el trabajador que se queda con tus impuestos, la universidad que le da lugar a los que... Digo, esa lógica de crear un otro en el que ingresa a la sociedad con cierta dignidad más o menos para todos y todas, bueno, es una molestia porque la desigualdad la necesita el poderoso. Por eso me parece también que... Y necesitan también a las sociedades segregadas, ¿no? Nos necesitan fragmentadas. Sí, claro, peleados con nuestros semejantes. Pensando que el otro... Eso también me parece que es hora de que entendamos que poner a competir desgracias, ¿no? No, los derechos de las personas trans no es lo mismo que el de las mujeres. Los de las amas de casa, los de los viejos, los de las universidades. Digo, cuando desde la movilización social se dice hay que unir las luchas, hay que unir las luchas. Porque quienes nos quieren arrodillados y arrodilladas son los mismos poderosos de siempre, de hace 3 siglos. De la historia de la humanidad. Sí, ¿no? Desde siempre. ¿De dónde sale esa niña que fue al colegio de monjas? Sí. ¿Cómo se hizo feminista? Y yo creo que me hice feminista. ¿Sos católica todavía, lo sos? No soy practicante, no, la verdad. Pero creyente, vos crees en Dios. Yo sí creo en... Yo creo más que nada en un orden más justo. Ajá. No sé si creo que hay un Dios, sí creo en la vida espiritual. Sí. Creo mucho y respeto mucho porque vivo en una sociedad súper espiritual. Entonces creo mucho en la laicidad como un principio democrático y en que un católico, una católica pueda vivir. Lo que no creo es en el imperialismo de la religión, no creo que te impongan, ¿viste? Yo creo que me hice feminista un poco cuando elegí hacer mi maestría de género allá por el año 2008. Bueno, pero ¿por qué elegiste hacer una maestría de género? Y porque me parecía que los derechos de las mujeres en ese momento que había que ir por eso, que los derechos humanos eran muy importantes y habíamos dado muchas batallas por los derechos humanos, pero que faltaban algunas particularidades que no cabían dentro de esa universalidad de los derechos humanos. Entonces yo elegí hacer eso en el 2008. Pero no hubo un momento específico de... Quizás cuando yo tuve mi propio aborto, cuando yo decidí abortar. 2011. Casada ya. Casada. Y ¿Con los 2 nenes nacidos? Con mis hijos. Sí. No, y el tercero era, no, por favor, no puedo No formaba más. parte de mi ¿De tu escenario, proyecto? No era mi proyecto, no. Mi marido quería y después me acompañó igual en la decisión. Yo, que soy hija de un médico, de un abogado, o sea, yo dispongo de un montón de privilegios. Clase media, propietaria. Yo pasé por un circuito de mucho miedo hasta que llegué a poder ejercer mi derecho a decidir de manera segura. Primero me dieron un papelito ante este consultorio. Y sí, era ilegal cuando lo hiciste. Por eso,
un consultorio que tenía un lavatorio sucio adentro. Yo me fui llorando y ahí di después con una amiga que, bueno, todo así, todo clandestino. ¿Cómo es la vida? La clandestinidad. Ese caso yo creo que me marcó a mí, de hecho eso fue en 2011 y yo en 2012 la defiendo a María Magdalena. Pero yo pensé, si a mí, que teniendo un montón de recursos, tuve este miedo, sentí este miedo, no quiero saber lo que pasan las otras mujeres. Eso creo que fue lo que me cambió a mí. Había una historia, ahora no puedo citarla, pero de una persona que había abortado en Rusia cuando el aborto llegó a ser legal por la Revolución Rusa, y que después había vuelto a abortar, pero en un país europeo donde, no sé, el aborto era ilegal, y que toda la diferencia era la clandestinidad. Era como, yo voy a abortar igual, acá o acá. En una corrí peligro y en el otro... bueno, me atendieron, normal. Y el miedo, la cárcel y el como miedo. Horizonte, que es verdad que tiene un sesgo de clase y de raza y todo lo que vos quieras. Eso también es cierto. Pero la cárcel como horizonte también favorece la culpabilización, ¿no? Estoy haciendo mal, lo tengo que ocultar, digo. Sí, y el peligro concreto también. Digo, no solamente el subjetivo, sino que un aborto... En Tucumán este año hubo una joven de 23 años que se murió de una sepsis post-aborto, 23 años. Pero fíjate si no impactan las narrativas antiabortos o las narrativas de odio en contra de las mujeres que deciden abortar. ¿Cómo fue el aborto? ¿Fue clandestino? Y fue un aborto clandestino y ella... Siendo que ya es legal el aborto en Argentina. Por eso digo el impacto de las narrativas en la vida real de las personas. Algo pasó con esa chica que no se atrevió a pedir ayuda, que no se atrevió a buscar un aborto seguro. Teniéndolo, y murió. Ingresó al sistema sanitario ya inconsciente, entonces no pudimos reconstruir ni siquiera de dónde venía. Sí. Ojo, 23 años. Cuando dicen me importa la vida, defiendo la vida, ojo. Claro, una chica de 23 te debería importar también, ¿no? Sí, Dios. Tal vez más que un cigoto. Bueno, esta discusión medio que ya la dimos, Total, la ganamos. Ya no la damos más. Hay una cosa que me causó mucho, me estuve acordando estos días cuando en el gobierno de Alberto, qué momentos. Qué fotos que tuvimos qué fotos. ¿Qué pasa? Sí, la verdad. Pero cuando era el gobierno, ya viste, Alberto no podía y lo llama Mansur para que sea jefe de gabinete. Y acá hubo todo un revuelo. Sí, a mí me salieron a matar en Twitter. Revuelo bárbaro, que Mansur no, porque Mansur había estado en contra del aborto por unas convicciones, viste, religiosas. Y yo tuiteé algo así como no rompan la bola con Mansur, ya está. Aparte yo dije, chicas, ya está. Bueno. Y después cuando no me acuerdo si hablamos por teléfono. No, yo salí. Porque yo quería respaldo. No, yo estaba... A mí también me mataron. Bueno, yo no me acuerdo si hablamos o no, pero fue así. Yo me fui a dormir una siesta, haciendo una... Sí. Dije... Una siestita de Tucumán. Dije, qué pereza, ¿viste? Y dije, che, ¿por qué no se ocupan ustedes de Milei? No, Milei no, de Macri. No, de Milei, que estaba en ese momento, ¿te acordás? En la legislatura. Sí. Yo me puse en una cosa como federal de decir, porteñas, ¿por qué no se ocupan un poco? Es que fue re porteño céntrico, salía a decir, este negro tucumano no puede venir porque... Ojo que acá los abortos se hacen. Claro. Y se hacen porque hay profesionales súper comprometidos, porque hay activistas. Acá la política no depende de Mansur, y Mansur cuando tuvo que estar en contra, estuvo en contra y después estuvo a favor. Mandó los diputados de Mansur votaron a favor del aborto. Me levanté de dormir la siesta y mi tuit me explotaba. Yo dije, ¿qué es esto? No sabía si Pero bueno, eso que vos decís, ¿no? A veces el desfasaje de lo que pasa y cómo leemos, ¿no? Yo sí creo que es una discusión cerrada. Sí, que no vengan a pensar que no. No, y no van a tener consenso. Bien. Para mí no. No, la verdad que igual siempre hay que estar en guardia. Hay que estar con alertas. ¿no? Y además también, como vos decís, nos falta un montón. Y sí, porque la única forma de desarticular el derecho a decidir no es revirtiendo la ley. Si vos no tenés insumos, si vos desmantelás las redes de servicio, medio que al derecho lo volvés ilusorio, le sacás la justicia social del derecho y van a acceder los que puedan pagar. Exacto. Y estamos casi en la misma. Casi en esa. Casi en la misma. Bueno, pero por ejemplo, hubo un fallo también ahí en Tucumán que a vos también entiendo que te sorprendió y te gratificó, que es la condena al Perovich. Ah, sí. Que volviendo al tema Tucumán, en algún lugar te leí decir, yo no sé si se lo jugaba en Tucumán, si esto podría haber pasado. Pero vos lo decías más por el poder de Alperovich ahí.
Claro, más por los entramados locales, Sí. ¿no? Por ahí es difícil hacer crujir los propios entramados dentro de los propios territorios. Nosotras llevamos adelante, por ejemplo, la condena al fiscal Carlos Albaca. Uh-huh. El fiscal Carlos Albaca fue el que tenía que investigar la desaparición y la muerte de Paulina Levos, que también fue un caso en Tucumán muy importante, porque una de las líneas de investigación que tenía era los hijos del poder, y estaba ahí vinculado al Perovich, y qué sé yo. Y bueno, el caso de Paulina no se esclareció nunca, precisamente por cómo ocultaron. Pero sí logramos condenar a Albaca, que fue el fiscal que no investigó. Ajá. Y Albaca estuvo preso y está preso. Un fiscal que por no investigar preso es una cosa loca, ¿no? Logramos en el 2021 su condena, su cárcel efectiva. Y ojo, es la primera vez que el Estado paga una indemnización de daños a Leti, la hija de Paulina, sí, por no haber investigado con debida diligencia y haber privado del derecho a la verdad a su hija. Digo, eso también cuando se preguntan dónde están los feminismos. Bueno, estamos haciendo estas cosas. Estamos haciendo esas cositas, chicos. Estamos haciendo un montón de cosas. Ahora, pero esto, uno piensa, ojalá que también hubiera una condena para los jueces que condenaron a Belén. Y sí, ojalá. Pero eso, yo creo que una siendo condena jueces. sí, todos siguen siendo jueces. Te lo digo porque lo del fiscal me sorprendió un montón. Y ojo que ahí hubo una cosa peor, ¿no? Como de despecho. Porque 2 días antes, digo de despecho porque sí, es el estereotipo que usarían para las mujeres sí, si hacemos esto. 2 días antes de que consigamos la libertad para Belén, había salido el dictamen del ministro fiscal que le aconsejaba a la Corte la libertad sí, para Belén. ¿Qué hicieron estos señores ese día siguiente? En el diario La Gaceta sacan el nombre verdadero de Belén. Por eso digo, como un despecho judicial ahí, ¿no? Un poco yo creo que sí comprendieron la criminalidad de su propio acto porque metieron violín en bolsa y no hablaron nunca más. No hablaron más del tema. No. Pero bueno, son 3 señores. ¿Y quién te devuelve el tiempo en la cárcel, no? ¿Qué es lo que ella dijo? ¿Te acordás cuando escribió esa carta, no? Sí. ¿Quién me devuelve a mí los 20? Sí. Pero bueno. Ayer recibimos un mensajito que lo leyó Dolores de Belén, que te dijo hada madrina. Ay, ella es una reina. Sí, ella siempre me dice a mí, ¿no? Y yo siempre le digo lo mismo, que yo aprendí de ella mucho. Entonces casi que aprendimos juntas, ¿no? Cómo pelear contra este sistema. ¿Qué aprendiste de ella? Yo aprendí que hay que confiar, así parece medio vacío, ¿no? Pero que a veces uno tiene que seguir sus propias intuiciones. Sí. Que cuando te toca algo, se te cruza en el camino y tenés que meterle para adelante. Yo me fui a buscarla a ella a la cárcel, que es algo que lo que hablábamos al principio, por ahí pasa al ¿No revés. habías entrado a una cárcel antes? Yo además había entrado, pero en clases, había entrado a propósito de ir a dar una charla sobre algo. Está bien, ¿no? A hablar con una defendida porque nunca te habían terminado en cana. Entonces, ahí sí aprendí cómo funciona la construcción, una abogacía feminista, ¿no? Esa abogacía que tiene que ser sólida desde lo técnico, porque no es que con una movilización vas a revertir una condena, eso tampoco es verdad. No. Me perdonen. Tenés que tener todos los elementos. Tenés que ser sólida desde lo técnico, tenés que poder ser interdisciplinaria, escuchar lo que te dicen tus compañeras que vienen de la salud, las que vienen del trabajo social, las que vienen de la psicología, las que vienen de la comunicación, eso también importa. Sí. Y después cómo articular y cómo dialogar con gente que por ahí no está de acuerdo, pero cómo encontrar el punto donde todos vamos a estar de acuerdo, que creo que es la pregunta que logramos responder después. Yo no abortaría nunca, yo no estoy de acuerdo con el aborto legal. Ahora, ¿vos pensás que una mina que aborta tenga que estar presa? Y no. Digo, esos diálogos yo los aprendí después de tener que dialogar para buscar consensos para Belén. A mí me enseñó mucho. El caso todo. Todo el ¿Te transformó la vida? A mí me transformó, y la fortaleza de ella también, ¿no? Ella se sobrepuso. Sí, y es muy impresionante que ella haya seguido en la decisión de que no se conozca su identidad, aún después de haber ganado, aún después de que el caso se hubiera hecho célebre. Y que la hayan presionado para ir a hablar al Congreso. Hubo algunos sectores que le decían, che, pero anda a hablar al Congreso. Nos va a servir para la causa. Y ella tuvo la entereza de decir,
me acuerdo que charlamos y yo no voy a ir. O sea, ya le había dado mucho ella a nuestra sociedad, toda, como para que entienda, ¿no? Y ese momento de lucidez, de correrte del lugar de inferioridad y decir, no, viste, yo hasta aquí llegué, yo creo que también es un signo de fortaleza, de poder, de inteligencia. Totalmente, sí, porque además lo natural, no sé si lo intuitivo sería, bueno, ahora me tengo que conocer, tengo que salir, tengo que hacer esto y esto. Que es una forma también de dejar atrás, porque no nos definen las violencias, por eso no somos víctimas. Podemos atravesar algún momento. Claro. No somos víctimas, no somos, no debemos transitar para siempre algunos lugares. Eso yo creo que es el verdadero aprendizaje, corrernos de algunos lugares, ¿no? Totalmente. Sole, bueno, ¿viniste al estreno de la película? Vengo al estreno de la peli. Ahora es mi momento cholulo. ¿Le podés mandar un saludo a mis compañeras? Pero a Sofía, claro, a Adriana, todo el equipo de esas heroínas. Fernanda, a Jimena. Decirle que yo les agradezco todo. Todas fans tuyas. No lo puedo creer. Me honra muchísimo porque yo soy fan de ustedes. Realmente lo soy. Tuyas. Realmente lo soy. Te admiramos mucho. Para mí, de verdad, gente como vos sostiene el mundo. Y gente como vos que pones el micrófono y haces tus propias batallas también. Bueno, sí, acá estamos, qué sé yo. Yo creo que nosotras visibilizamos más. El valor es visibilizar lo que hace la gente que hace cosas sobre el mundo. Y a mí me parece que lo que hacen ustedes es... Y todas un poco estamos en la misma, vos desde tu lugar, nosotros desde el nuestro, diciendo no van a poder con nosotros. No van a poder. ¿Vos lo sentís así? Sí, yo lo siento así, estoy convencida. No van a poder. Habrá momentos que estamos más vulnerables, sí. pero hay lugares donde no volvemos nunca más y no. Sole, vos que estás tanto como, ahí recién nombrabas a todas las compañeras, todo el a movimiento, Florencia, sí. A Malena, a Mili, a Sofi, a todas. Te hago esta última pregunta. Hay un tema con el que yo vengo machacando un poco, así, por tirar una, ¿viste? Sí. Que es que yo creo que de hacer una autocrítica, no es la de que nos pasamos dos pueblos ni nada de eso, sino que por ahí dejamos demasiado afuera a los varones, sobre todo a los varones jóvenes. Afuera del movimiento, de la identidad, de la lucha, de todo. ¿Qué pensás sobre eso vos? Creo que es así. ¿Sí? Yo enseño feminismos jurídicos en la facultad y pongo mucho eso en crisis, ¿no? Esa cosa que nos llevó casi al esencialismo, casi una vuelta de tuerca que nos dejó en el mismo lugar, ¿no? Claro. Y yo creo que la verdadera forma en la que se revierte un sistema que se basa en un orden sexual jerárquico es modificando los patrones culturales que han construido lo femenino y lo masculino. En términos binarios incluso, pero no podés hablarle solo a las mujeres, no podés invitar a la lucha solo a las mujeres o invitar a subvertir el mundo y el orden solo a las mujeres. Los varones también tienen que estar porque también tienen que renunciar a sus privilegios. Ojo, los varones también tienen que aprender a escuchar una consulta de aborto, a escuchar una consulta de violencia. Pienso en la abogacía, pero pienso en los problemas de las mujeres son problemas de injusticia, pero que también los afectan a los varones, ¿no? Y en eso me parece que tenemos que ser muy sensatas, y porque esa también es una forma de exigirles que renuncien a sus privilegios y que se sumen a la lucha. Nosotras, darnos la razón, ¿necesitamos? Sí. Yo creo que no. Pero no creo que nos pasamos tres pueblos, para nada. No, es otra cosa, es otro problema. Es ampliar las bases de legitimidad, como hace cualquier movimiento político, y el feminismo es praxis y teoría política, pero es un movimiento político. Sos más linda que Dolores Fonsi todavía, te voy a decir, ¿eh? Ay, imagínate. Un aplauso para Soledad Isa, me encantó que esas cosas por acá. Gracias. Me encantó y bueno... Que disfrutes mucho también, ¿no? Gracias. Disfrútalo. A vos, se los quiere Futurock. Sí. Me alegra saber que estuvimos ahí donde teníamos que estar, la verdad. Me da bastante alivio. Bueno, Paulita Artuco estuvo en la puesta en el aire. Martu Barjur estuvo en la puesta de cámaras. Connie Cajide y Balú Dalzori estuvieron en la producción de este programa. Yo soy Julia Mengolini. Me despido de todos ustedes hasta mañana, que será una jornada de lucha y vamos a tener acá una mesa compuesta por
gente así que como Soledad esa también le pone el cuerpo a la pelea. Y que terminamos cambiando el mundo. Así que chau, hasta mañana.